Muy buenos días, hermanos. Estamos congregados en esta fecha para celebrar el día de expiación. Es un día bastante significativo en el plan de salvación de Dios y es por ello que hacemos caso totalmente de las instrucciones que Él nos da. Así que para mí va a ser mucho gusto compartir en esta mañana con cada uno de ustedes el significado del día de expiación. Y lo vamos a hacer con el siguiente título: el día de expiación y la destrucción del imperio de Satanás. Repito el título del sermón: el día de expiación y la destrucción del imperio de Satanás. Mi propósito en esta mañana es explicar que el día de expiación nos proyecta hacia el futuro, cuando Satanás ya no influya más sobre la humanidad. Producto del poder y la orden de Dios, Satanás va a quedar sumido, reducido a estar observando una vida de paz, de amor y de prosperidad. Este es entonces el propósito que persigo. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en Levítico 23, Levítico capítulo 23 y el versículo 26 en adelante, para entender la orden que estamos obedeciendo en este día. Levítico 23, versículos 26 al 28 dice lo siguiente: También habló el Eterno a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Esta es la ordenanza que tenemos dentro del contexto de las fiestas santas y por lo tanto este es un día santo, ¿sí? El día de expiación. Con eso en mente, quiero comenzar a disertar sobre las siguientes inquietudes que surgen en el ser humano. Todos los siervos de Dios, a través de todas las épocas, se han hecho estas preguntas. Muchos se han preguntado: ¿cuándo va a poner fin Dios a la maldad? Es una pregunta fuerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo le va a quitar Dios a Satanás toda su influencia? ¿Cuándo va a cesar toda la maldad del hombre para con su prójimo? Esas preguntas se responden interpretando correctamente el día de la expiación. El día de la expiación representa entonces el día, el momento en el cual Satanás va a recibir todos los pecados del mundo sobre su cabeza y va a ser llevado al desierto. El día de expiación representa entonces la destrucción del imperio de Satanás, la eliminación de toda la influencia de Satanás sobre la humanidad. Entonces, ¿cuándo va a poner fin Dios a la maldad? Cuando Satanás sea restringido y se le prohíba transmitir sus características, parte de su carácter: odio, violencia y maldad. ¿Cuándo le va a quitar Satanás toda la influencia sobre el mundo? ¿Cuándo va a eliminar toda esa influencia? Cuando Dios lo restrinja, precisamente en un día de expiación. Quiero entonces, para ir avanzando, invitarlos a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 15. Vamos allá. El apóstol Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis 15, versículos 1 y luego vamos a pasar hasta el 7. Dice el versículo 1: Vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vean ese hecho, la revelación que Juan está recibiendo. Pasemos al versículo 7.
Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Ven ese acontecimiento que estamos viendo ahí. Vamos a entrar a analizar, a examinar esta fase final, la fase final del castigo de Dios a los seres humanos que se nieguen a arrepentirse. Seres humanos influenciados directamente por Satanás, por supuesto. Para ello necesitamos establecer los antecedentes que forman el escenario en el cual se van a derramar todas estas plagas, una a una. Entonces vamos a ver ese escenario en el cual se van a desarrollar las plagas que estamos analizando. Como ya sabemos, aquellos que adoran a la bestia, aquellos que adoran a la imagen de la bestia y que reciban su marca, serán los que van a recibir toda la ira de Dios en estas 7 plagas postreras. Que quede bien claro, repito, todos los que adoran a la bestia, todos los que adoran a la imagen de la bestia, serán los que van a recibir toda la ira de Dios en estas 7 plagas postreras. Además de ello, todo esto quedará consumado delante de los santos ángeles y del Cordero. Estoy diciendo entonces, las 7 plagas van a ser derramadas delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, imagínense esa escena. Jesucristo desciende, los santos ángeles con él, viene el Cordero y comienza a derramarse las 7 plagas postreras. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10 dicen lo siguiente. Apocalipsis 14, versículos 9 y 10. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en sus frentes o en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. ¿Se dan cuenta? Estas copas, estas 7 plagas, van a ser derramadas delante de los santos ángeles y también del Cordero. Esto nos da a entender que las 7 plagas postreras de las que estamos hablando, por las cuales Dios eliminará y destruirá el imperio de Satanás, van a ser un periodo relativamente corto. Es un periodo relativamente corto. ¿En qué momento se va a llevar a cabo? Cuando Cristo descienda de las nubes. Cuando Cristo descienda, al sonar la trompeta, Jesucristo desciende. Y vean ahora lo que a continuación va. Se derraman las 7 plagas postreras. Estamos viendo el contexto del día de expiación, cuando Satanás va a ser limitado totalmente a transmitir sus malas actitudes. Apocalipsis capítulo 1, vamos a regresar ahora hasta el capítulo 1 para leer el versículo 7. Por favor, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes, hablando de Jesucristo. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice ahí entonces. Lo que estamos confirmando aquí es en la lectura que Jesucristo vendrá y todo ojo le verá. ¿Qué quiere decir? Que su segunda venida va a ser evidente. En estos versículos implican, a medida que estos castigos se vayan imponiendo, la participación directa de Cristo será visible, porque todo ojo le verá. Todo el mundo va a advertir la segunda venida de Jesucristo. Y en este aspecto también es importante recordar que estas 7 plagas postreras son un aspecto final del castigo de la 7ª trompeta, llamada también el tercer ay.
Y ese tercer ay incluye la segunda venida de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 14 y 15. Estamos ahí, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 14 y 15. He explicado que el aspecto final del castigo de la séptima trompeta se une con el tercer ay, ¿verdad? Y ese tercer ay incluye la venida de Jesucristo. Leamos ahora, versículo 14 y 15 del capítulo 11. Dice: el segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Eso es lo que me interesa que capten. Y dice el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decía: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta entonces perfectamente que el tercer ay incluye la venida de Jesucristo? Lo repito en el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En el versículo 14 hemos leído que el segundo ay había pasado. Entonces ahora viene el tercer ay que incluye la segunda venida de Jesucristo. Uno de los propósitos del regreso de Jesucristo es destruir a los que destruyen la tierra. Vean, destruir a los que destruyen la tierra. Y en este día de expiación estamos entendiendo que la causa del pecado, la causa del caos, la causa de la destrucción y de la maldad en esta tierra es Satanás. Entonces vuelvo. El propósito de Jesucristo al venir es destruir a los que destruyen la tierra. ¿A quiénes se refiere? A Satanás como líder y a sus demonios. ¿Ya? En otras palabras, también podemos decir: Jesucristo supervisará personalmente la fase final de la destrucción del imperio de Satanás. Él va a estar supervisando paso a paso la destrucción del imperio de Satanás. Luego, las 7 plagas postreras completan el castigo de Dios y al mismo tiempo establecen la destrucción del sistema perverso de Satanás, su gobierno, su cultura, su religión, esta religión que comenzó allá en la antigua Babilonia. Pero entonces, ¿cómo va a llevar a cabo Dios esta fase de su plan? Recuerden que todas las fiestas santas explican una de las fases del plan de Dios. Entonces, en este momento, pregunto, ¿cómo llevará a cabo Dios esta fase de su plan? ¿Cómo? El plan que Dios tiene de destruir el imperio de Satanás, especialmente Babilonia, su ciudad principal, tiene el siguiente propósito. Dios se propone destruir el imperio de Satanás y a su ciudad principal llamada Babilonia con el siguiente propósito: para cambiar las normas y prácticas religiosas de todo el mundo. Ese es el objetivo. Jesucristo viene a cambiar las normas. Jesucristo viene a cambiar las prácticas religiosas de este mundo por normas y prácticas que emanan de su gobierno. Después de que Jesucristo termine la destrucción de este sistema, entonces todas las naciones temerán a Dios y todas las naciones adorarán a Dios tal como Él lo requiere. Y esto será un cambio increíble, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio increíble? Porque al principio de las plagas, cuando se comienzan a derramar estas 7 plagas postreras,
todas las naciones estarán completamente entregadas a adorar a la bestia, a su imagen y también a los demonios. Imagínense esa religión cómo va a estar, motivando, impulsando a todas las naciones a adorar a la bestia, a su imagen y a los demonios, incluyendo dentro de esta gama imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, ese es el antecedente que tenemos. Ahora veamos en Apocalipsis 16, versículo 1, lo referente a las 7 plagas postreras, entrando ya detalladamente a cada una de ellas. Apocalipsis 16, versículo 1. Leemos. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Vean la orden. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, se da la orden aquí. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En este evento, Dios ha escogido cuidadosamente cada castigo que va a infligirle a la sociedad. Repito, meticulosamente, bien escogidos cada uno de los castigos. Cada uno de estos castigos está directamente relacionado con los pecados del malvado imperio de la bestia. Vean, con los pecados de idolatría de ese malvado y perverso imperio de la bestia que promueve un sistema dedicado básicamente a disfrutar de placeres y de las riquezas sin tener en cuenta el daño que se pueda causar a los demás. Lo importante es disfrutar del placer y de las riquezas. Eso es parte del sistema y de los pecados de la bestia en este tiempo. Veamos entonces cómo será la actitud de la gente en los postreros días. ¿Cómo la describe la Biblia? ¿Cuál va a ser la característica de los hombres en los postreros días? Para ello vamos a buscar la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 5, ahí encontramos las características de los hombres de los postreros tiempos. Repito, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Vean la actitud de la gente en los postreros días. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego el consejo, a estos evita. Vean la actitud de la gente en los postreros días. ¿Cuánto calificativo hay? Soberbios, calumniadores, hay también ahí que tienen apariencia de piedad, ingratos, impíos, amadores de sí mismos, vanagloriosos. Vean la característica de la humanidad en los tiempos del fin. Se les describe como personas que resisten a la verdad. Hombres corruptos, dice ahora otro versículo. Veamos el versículo 8. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hablando de los hombres, las características de los hombres de los postreros días del fin. Así también, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Vean esa gama de hombres perversos.
corruptos, malvados, ingratos, impíos, vanagloriosos. Esa es la situación y la característica de la humanidad en los últimos tiempos. Por ello, entonces, en base a esta declaración, podemos decir que la nuestra es una sociedad engañada. Totalmente engañada por Satanás, ¿sí? Motivada, conducida por Satanás hacia el mal, hacia la perversión. Entonces, viene el plan de Dios y en el día de expiación, dice, en la ceremonia que se llevaba a cabo en Levítico 16, el sumo sacerdote colocaba sobre la cabeza del macho cabrío que salía representando a Azazel, y sobre esa cabeza colocaba los pecados de toda la humanidad. Ese macho cabrío representa a Satanás. Entonces, con razón puedo explicar una vez más que nuestra sociedad está engañada. Y muchos de los que han practicado la verdad han sido perseguidos en diferentes momentos de la historia. Incluso han llegado a la muerte. Apartados de la conducta y las actitudes de esta sociedad, la misma sociedad ha hecho persecución en contra de esta gente santa que ha querido seguir los caminos de Dios. Vamos una vez más a Apocalipsis, capítulo 16. Ya leímos el versículo 1 y vamos ahora a pasar al versículo 2. Fue el primero de los 7 ángeles. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Vean ahora, estamos presenciando, estamos leyendo el derramamiento de las copas. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Vean sobre quiénes caen estas plagas. ¿Ya? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Estamos en el versículo 2. Estos hombres que adoran a la bestia tienen una religión desvirtuada, con apariencia de piedad, leímos ya, pero sin verdadera justicia. Este cambio y esta de religión habrá sido la principal causa de todo el dolor que se haya infligido, de todo el dolor que hayan tenido que soportar los siervos de Dios, producto de esa opresión. En esta primera plaga, esta angustia se vuelve contra aquellos que han causado el mal. Repito que van y dice que vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Estos hombres guiados por Satanás, la causa del pecado, ¿sí? No pierdan de vista esto. La causa del pecado es Satanás, pero estos hombres ahora malignos también, que adoran a la bestia, han causado dolor y sufrimiento a muchos mártires de la iglesia. Entonces, esta primera plaga lleva angustia y lleva castigo directamente sobre los hombres que adoran la bestia y a su imagen. Leamos el versículo 3 a continuación. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Vean ahora la tercera plaga. Fue el segundo, dice el versículo 2, fue el segundo ángel y derramó su copa sobre el mar. Y luego dice que se convierte en sangre y murió todo ser vivo ahí. Vean entonces ahora cómo sistemáticamente el imperio de la bestia habría estado matando a los siervos de Dios en tiempos anteriores, en tiempos actuales. Ahora el mar se convierte en un mar de sangre, ¿sí? Con la segunda plaga, la que derrama este segundo ángel. En su venida, entonces, Cristo hará que todos aquellos que sigan y respalden
la guerra de la bestia contra el pueblo de Dios, se van a llenar de asco y de repugnancia por la muerte. Imagínense todo el mar transformado en sangre. Se supone que las regiones costeras densamente pobladas, grandes ciudades en la actualidad modernas que están densamente pobladas en las regiones costeras, van a ser afectadas profundamente. ¿Por qué? Por esta peste de sangre y de toda la cantidad de peces muertos que habrá allí. Vamos al versículo 4 del mismo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 4 al 7. 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber la sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Vean entonces el entorno, el argumento del tercer ángel. ¿Qué es lo que hace? Ya en forma resumida. Vacía, derrama su copa sobre los ríos y las fuentes de aguas, agua potable. Ahora los ríos y las fuentes de aguas potables se transforman también en sangre. Y cuando esto acontece, otro ángel le dice: justo eres tú, oh Señor, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, toda la obra perversa que Satanás ha hecho a través de sus líderes y seguidores de la bestia. Debemos entonces recordar que todos estos acontecimientos suceden muy rápidamente, y también están sucediéndose delante de los santos ángeles y del Cordero. Ellos son los, copartícipes, los santos ángeles y el Cordero. Y estos fenómenos se desarrollan rápidamente. Vamos a seguir la lectura ahora en el versículo 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Vean ahora, el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol. Y entonces el sol dice que recibió una gran cantidad de calorías y quemaba a los hombres con fuego. O sea, la temperatura del sol se sextuplicó una vez más. Los hombres se quemaron con el calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y dice el versículo 9, y no se arrepintieron para darle gloria, aún con estos castigos. Vean lo perverso de la naturaleza humana. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene el poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darles gloria. Esa es la reacción humana. En gran parte, el imperio de Satanás está basado en una apariencia de piedad. Y de una manera continua ha ido sustituyendo los mandamientos de Dios por tradiciones humanas y paganas. Por eso les digo que tiene apariencia de piedad. Pero poco a poco han ido este sistema de la bestia, este imperio de Satanás, ha ido sustituyendo los mandamientos de Dios por tradiciones paganas, cuyo origen viene de la antigua Babilonia. Por ejemplo, una de esas tradiciones, el culto al sol. La costumbre actual de guardar el domingo, el día que los paganos dedicaron a la adoración del sol,
en lugar de guardar el sábado, el día consagrado en la Biblia para el descanso y culto al Dios verdadero, ellos han insinuado adorar, guardar el domingo. Otra costumbre, otra celebración es la Navidad. La Navidad también proviene de una tradición antiquísima en la que se daba honor al renacimiento del sol en el solsticio del invierno. Ustedes conocen la historia de la Navidad. Entonces, el cuarto ángel dice, derrama su copa sobre el sol y le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Imagínense, quemarle a los hombres con fuego. Por ese intenso calor. Y lo que hacen ellos es blasfemar el nombre de Dios, el Dios que tiene el poder y el control sobre estas plagas. Y no se arrepintieron, siguieron obstinados en su maldad. Pasemos a leer ahora los versículos 10 y 11 del mismo capítulo 16. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Vean ahora dónde va. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Vean cómo gradualmente se van aumentando las plagas. Ya. Este quinto ángel ahora va y derrama su copa, dice, lo estamos leyendo allí, sobre el trono de la bestia. El trono de la bestia, la sede, la ciudad, Babilonia, la moderna. ¿Ya? Y todo el reino de la bestia se va a cubrir de tinieblas. Y esas tinieblas van a producir que se muerdan de dolor sus lenguas. Y luego dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por los dolores intensos que sentían, por las úlceras, y no se arrepintieron de sus malas obras. Vea entonces cómo Dios sistemáticamente agrega el terror de las tinieblas al dolor de las úlceras, a la peste de sangre, al extenuante calor, las copas que hemos visto que han sido derramadas, ya, las 4 copas anteriores, porque el quinto ángel que estamos revisando dice que va sobre el trono de la bestia. Pero vean lo gradual, lo sistemático del castigo de Dios hacia estos hombres que adoran a la bestia y a su imagen. Las tinieblas son una plaga muy justa por la ceguera espiritual que este sistema satánico ha impuesto sobre la sociedad. En la actualidad hay una ceguera espiritual manipulada y dirigida por Satanás a través de miles y miles de sectas religiosas que tergiversan el verdadero evangelio de Dios, el mensaje que Jesucristo trajo. Vamos entonces a continuar leyendo ahora este desarrollo de las plagas en los versículos 12 al 14. Vean qué sucede ahora. El sexto ángel, nos toca revisar ahora qué va a hacer, cómo va a actuar. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Vean, ¿a qué van? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estamos entonces revisando ahora que el sexto ángel, derramando su copa ahora ¿sobre qué? Ya no sobre el mar, ya no sobre los ríos ni las fuentes de agua, que ya se han teñido de sangre, el mar que se ha convertido en sangre, ¿sí? Ya no las úlceras sobre los hombres,
Ya no las tinieblas, sino que ahora este ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates para preparar el camino para los ejércitos que provienen de Oriente. Entonces estamos viendo que en este sexto ángel lo que está propiciándose es que las naciones, todas las naciones con sus grandes ejércitos, se reúnen para luchar contra Cristo. Ya, contra Cristo. Veamos versículo 16, ahí mismo. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vean entonces el propósito de la copa del sexto ángel. Cae sobre el río Éufrates, se seca y es una autopista para que entren todos los ejércitos del oriente. Y los va a llevar al lugar que en hebreo se llama, dice el versículo 16, Armagedón. Vean cómo Dios cumple su plan, su propósito. Él está en el control de todo esto. Debemos entonces recordar que las 7 plagas postreras son la culminación del tercer ay. Tomen en cuenta. Las 7 plagas postreras son la finalización del tercer ay, que es el castigo de la séptima trompeta, como vimos anteriormente. ¿De acuerdo? Y en la séptima trompeta dice, suena la séptima trompeta y Jesucristo desciende. Y con él los santos. Y delante del Cordero y de los santos se comienzan a derramar las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sí? Pero antes de que Cristo aparezca en las nubes, Dios le permite a Satanás, fíjense, Dios le permite a Satanás y a sus demonios realizar prodigios mentirosos con el fin de motivar a todas las naciones, a los dirigentes del mundo, para que lleven sus ejércitos al lugar llamado Armagedón. ¿Con qué propósito los lleva ahí? Para que sus ejércitos estén reunidos en el valle de Megido, que está a 90 kilómetros al norte de Jerusalén, para entablar la batalla final que se librará en Jerusalén. Está esta batalla por iniciarse. Pero vean el propósito de Dios, cómo Dios permite. Satanás va, motiva, llama a los dirigentes del mundo, los convence que vayan con sus ejércitos alrededor de Jerusalén, pero lo que está Satanás preparando es la batalla final que se librará allí. Versículo 17 del mismo capítulo. Vamos ahora. El séptimo ángel. Ahora, llegamos al séptimo ángel. Leo. El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire. Vean ahora dónde va. Sobre el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, vean estas palabras, diciendo, hecho está. Vean la función del séptimo ángel. Repito, derrama su copa por el aire, por la atmósfera. Y salió una gran voz por el aire, ¿sí? Y sale esa voz, dice, ¿de dónde? Del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Hecho está. Con estas palabras entendemos mucho. Ya no hay más tiempo para poderle dar oportunidad a la humanidad a que se arrepienta. Dios ha venido tratando con la humanidad de diferentes maneras, pero nunca se arrepintieron. Nunca se arrepintieron, sino por el contrario, blasfemaron el nombre de Dios, rechazaron sus amonestaciones. Y llega el momento entonces en que se dice, hecho está. Ahí está la palabra. En otras palabras, todos los intentos de Dios por razonar con los seres humanos se han agotado. Hecho está. Ya no hay oportunidad más. Obstinadamente, la humanidad se negará a arrepentirse.
Y entonces leemos ese sorprendente mensaje del versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, ya se han agotado todas las opciones que Dios le ha dado a la humanidad para arrepentirse de su pecado. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Juan está explicando ahora aquí que la gran Babilonia vino en memoria, o sea, se vino a la memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para darle su merecido, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Por qué razón? Por toda la maldad que ha hecho esta ciudad capital del imperio de la bestia. Pero veamos cómo sucede este cáliz del vino del ardor de su vida. ¿Cómo sucede en medio de esta convulsión mundial que estamos describiendo? Versículo 21. Vean, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vean entonces el entorno. Ahora cae del cielo sobre los hombres. ¿Quiénes? Sobre los hombres que adoran a la bestia, sobre los hombres que adoran a su imagen, sobre los hombres que adoran a los demonios, a las estatuas de oro, de plata, de madera, etc. Cae sobre los hombres un enorme granizo como de un peso de un talento. Es grande, sí, como que fuera una pelota de fútbol. La versión moderna del imperio babilónico de Satanás será entonces sistemáticamente destruida, como lo estamos leyendo. Ahora, ¿por qué? Sobra preguntar, ¿por qué es destruida la gran Babilonia? ¿Cuáles son las causas? Bueno, entre el capítulo 17 y el 19 se explica el por qué es destruida esta gran ciudad de Babilonia, la malvada ciudad de Babilonia. Repito que entre el capítulo 17 y el 19 de Apocalipsis también se describe el destino de los ejércitos que Satanás ha persuadido para que luchen contra Cristo cuando Él descienda al monte de los olivos. Ahí encontramos toda la descripción en estos capítulos 17, 18 y 19. Hablando de la gran Babilonia, esta heredera moderna de la religión de los misterios babilónicos es descrita también en Apocalipsis 17:6 de la manera siguiente. ¿Por qué es destruida la gran Babilonia? Vean la respuesta. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Entonces, ¿por qué es destruida la gran Babilonia? Porque esta ciudad, representante de la bestia, dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Persecución y martirio de los verdaderos siervos de Dios. Bajo la dirección de este sistema satánico de la bestia, y desde Babilonia como su capital y su sede, dice ahora: vi a esta mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Toda la maldad, la persecución, la mortandad que bajo su dirección se ha llevado a cabo en contra de los siervos de Dios. Influenciada por un gran sistema religioso, organiza la persecución, organiza el martirio de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12.
Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Pero estos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo han sido perseguidos, han sido martirizados, han caído muertos, ¿qué? Bajo la influencia religiosa de esta ciudad, la Gran Babilonia, con el imperio de Satanás. Representada también esta ciudad como una gran ramera que cabalga sobre la bestia, o sea, el imperio formado por 10 reyes, del cual ella es el centro espiritual y ella es el centro cultural. Hablo de la ciudad de Babilonia. ¿Ya? Entonces también se representa como una ramera que cabalga sobre la bestia. Este imperio de los 10 reyes, el Sacro Imperio Romano, lo que esperamos, el surgimiento de la bestia, de ella Babilonia se constituye en el centro espiritual y el centro cultural. Por lo tanto, esta infame ciudad ejerce una gran influencia sobre pueblos, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, las aguas, los pueblos, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Vean, ahí está descrito. Por un tiempo, ella disfruta del poder. Esta ciudad de Babilonia, por un tiempo disfruta del poder, disfruta de su fama, de ser la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Esto es a nivel mundial. ¿Sí? Entonces ella disfruta del poder, disfruta de su fama, de ser la capital del mundo, ¿sí? De todos los reyes de la tierra. Ese es en un momento dado de su vida. Pero al final, esta luna de miel con los dirigentes políticos se acabará. De hecho, se acabará. Porque estos dirigentes políticos llegarán a odiarla, llegarán a rechazarla, al darse cuenta que cuando ella les dice que cuenta con un respaldo divino, que es la representante del verdadero Jesucristo, de esta manera les está mintiendo totalmente. Cuando estos líderes políticos se dan cuenta de esta mentira, se cumple lo que está escrito en los versículos 16 y 17 de Apocalipsis. 16 y 17. Estamos entonces en Apocalipsis ahora capítulo 15, 17, 16 y 17. Repito, Apocalipsis capítulo 17 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos, vean, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Por qué? Por la traición y la mentira que los hizo creer. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Se dan cuenta del gran engaño de ella? Leímos Apocalipsis 17, versículos 16 y 17. Cuando caiga esta ciudad, toda la cultura de Satanás se derrumbará. Y por lo tanto, su imperio se desbaratará. Y con ello Satanás queda restringido a no más influir en el mundo, en la sociedad. Que es la explicación del día de expiación. Dios le ha advertido a su pueblo que no se deje atrapar por este sistema perverso que estará en boga cuando Jesucristo venga.
Y por eso a nosotros nos aconseja en Apocalipsis capítulo 18, versículos del 4 al 8, lo siguiente. Vean la amonestación. Apocalipsis 18, 4 al 8. Oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Versículo 8. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Lo que estamos viendo en un tiempo corto, ¿sí? Las 7 plagas que se derraman en un solo día vendrá, dice ahí. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Ven esos juicios justos de parte de Dios. Estamos llegando entonces ahora a visualizar objetivamente la victoria de Cristo sobre el imperio de Satanás. La destrucción del imperio de Satanás, cuando ya no más se le va a permitir transmitir sus malos pensamientos, malas actitudes, odio, rencor, violencia. Ahora focalizamos la victoria de Cristo. Juan describe magistralmente el inminente retorno de Cristo a Jerusalén, pero ya han pasado estas 7 plagas, ¿sí? Y vean qué importante entender, celebramos fiesta de trompetas el 1 del 7º mes. Luego ahora estamos en el día de expiación, 10 días más. ¿Y qué pasa en ese lapso de tiempo? Lo que hemos visto, se derraman las 7 copas, las 7 plagas postreras, ¿sí? Y ahora enfocamos directamente en la victoria de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Apocalipsis 19, 11 al 16. Ahora vean, la victoria de Cristo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos entonces ahora realmente la victoria de Cristo. Juan está describiendo el eminente retorno de Jesucristo aquí, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No olvidemos que Satanás reunirá a los ejércitos de todas las naciones alrededor de Jerusalén, en el valle de Megido, a 90 kilómetros al norte de Jerusalén, con el propósito de que estos ejércitos luchen en contra de Cristo. Y en ese momento, cuando los ejércitos están reunidos ahí, en ese preciso instante, Dios le permite al diablo instigar la máxima rebelión que se pueda dar. Pero aún dentro de esta rebelión
se estará cumpliendo el propósito de Dios. Dios quiere dejar bien claro que todos los ejércitos del mundo no son nada en comparación con el poder del rey conquistador que vendrá. No son absolutamente nada. Y desde muchos siglos atrás han sido profetizadas muchas palabras en relación a este acontecimiento. Vamos a Zacarías capítulo 14, Zacarías 14, en el Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 14, versículos 2 al 4. Zacarías capítulo 14, versículos 2 al 4. Vean que desde muchos siglos atrás fue profetizado lo siguiente. Zacarías 14, versículos 2 al 4. Porque yo, vean el propósito de Dios, es una profecía. Porque yo reuniré a todas las naciones, aunque Satanás los motiva, aunque Satanás los invita, aunque Satanás los atrae, pero por encima de esto está el plan de Dios. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Vean lo que está profetizado. Me interesa remarcarles, yo reuniré a todas las naciones. Pero si leímos que Satanás sale con 3 espíritus a todo el mundo a convocar, espíritus inmundos como de ranas, leímos, ¿sí? Pero vean que por encima de ese plan de Satanás están los propósitos sagrados de Dios. Yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer ahora Jesucristo cuando tenga todos esos ejércitos reunidos que se le van a oponer, que le van a ofrecer guerra? Veamos, ¿qué va a pasar? Recuerden ustedes, imagínense ustedes un gran ejército de 200 millones de soldados, con tropas, tanques, aviones artillados, con bombas nucleares, con bombas de oxígeno, químicas, de hidrógeno, todo el arsenal nuclear que hay por el momento en manos del ser humano. Esos ejércitos van a estar ahí congregados. Pero ahora veamos lo que Cristo hará con esos ejércitos. ¿Qué va a utilizar Jesucristo como arma? ¿Helicópteros? ¿O una plaga con que herirá el Eterno a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén? Vean, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. ¿Qué le parece? Miles de millones de soldados bien preparados, armados, con un carácter violento, ¿sí? Con armas sofisticadas. ¿Cómo va Jesucristo a combatirlos? Dice ahí que la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Imagínense. Por más artillados que estén los helicópteros, por más eficaces que sean las bombas atómicas, químicas, de hidrógeno, de oxígeno, que sea, la plaga dice que va a caer sobre estos hombres y su carne se les va a corromper, estando ellos en pie.
Y luego dice, y se consumirán en las cuencas sus ojos. Vean este castigo. Y el tercero, y la lengua se le deshará en su boca. Jesucristo no va a utilizar misiles, no va a utilizar torpedos, no va a utilizar armas convencionales. La carne se les corrompe, las cuencas también se les consumen, la lengua se les deshace. Versículo 13. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico. Miren ahora qué otro elemento utiliza Jesucristo, el pánico. Habrá entre ellos gran pánico, enviado por el Eterno, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Va a haber una confusión y entre ellos mismos se van a matar. Es increíble el poder de Dios. Versículo 14. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro, plata, ropa de vestir, en gran abundancia. Vean la forma como Dios a través de Jesucristo va a actuar. Esta será la plaga, dice, no es armamento nuclear, la plaga con el cual el Eterno herirá a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Número 1, la carne de ellos se corromperá. ¿Qué pueden pensar ustedes en esa corrupción? ¿Úlceras? ¿Sí? ¿Llagas? ¿Sí? ¿Se va a corromper? Estando ellos sobre sus pies. Se consumirán la cuenca de sus ojos. ¿Sí? Todos estos tejidos. La lengua se deshace. ¿Ya? Todo eso para imponer el inminente gobierno de Dios. Con esto estamos viendo que al ser completamente destruido el imperio de la bestia, a Satanás y a sus demonios, se les impedirá que sigan engañando y manipulando a la humanidad. Y este es el significado del día de expiación. ¿Ya? Apocalipsis 20. Regresemos ahí. Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Es un pasaje muy conocido y apropiado en esta fiesta de expiación. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y la gran cadena en la mano. Y vean, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y ahí mucha atención, hasta que fueran cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vean ahí, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Encaja perfectamente ahí. Después de los 1000 años viene el último y gran día. ¿Sí? El último gran día. El juicio del trono blanco allí. Esto indica esta última parte del versículo 3, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, nos induce a pensar que va a haber una revelación final después del milenio. Como sabemos, Satanás estará encadenado por 1000 años. Pero también leemos, y después de esto debe ser desatado un poco de tiempo. ¿Se entiende, verdad? Esto indica que las personas que nazcan en el milenio, miles y miles de personas que nazcan en el milenio, no tendrán que enfrentarse a la influencia de Satanás, porque Satanás va a estar atado. Estos miles y miles de personas que nazcan en el milenio solo conocerán el camino de Dios. Pero la
Biblia dice también que Dios prueba a las personas para saber si le obedecen de todo corazón o no. Vean esto. Una de las formas en que Dios prueba es por medio de nuestro libre albedrío. Por medio de nuestro libre albedrío, Dios nos permite que escojamos o el bien o el mal. Y ahí está la prueba. Por ejemplo, usted sabe que el sábado hay que guardarlo, pero su libre albedrío dice, bueno, este sábado no asisto a la iglesia. Allí Dios lo está probando. ¿Se da cuenta? El libre albedrío. Y lo mismo va a suceder con las personas que nazcan en el milenio. Ellos solo conocen un camino de vida, el camino de Dios, justo, perfecto. Y leemos en la última parte del versículo 3 de Apocalipsis 20, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, para que Satanás ofrezca su camino de vida y estas personas puedan decidir entre el bien y el mal, al igual que usted y yo hoy. Deuteronomio 30:19 dice, Deuteronomio 30:19 dice, hablando de el libre albedrío, Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he de ti hoy. Te doy la alternativa de elegir entre el bien y el mal, así como nosotros hoy. Dios no nos revela si esta será la única prueba que va a utilizar durante el milenio para separar a las personas que no son sinceras de aquellas que sí lo son. Pero esta va a ser la prueba final y la más importante de esos 1000 años, y será una parte fundamental del proceso del juicio. Entonces, y solo entonces, llegará el momento en que Satanás será restringido para siempre. Y a estos malvados seres espirituales nunca se les volverá a permitir que engañen a nadie más. Este es el significado del día de expiación. El día en el que por fin Dios va a colocar sobre la cabeza del verdadero autor del pecado la responsabilidad que ha tenido durante toda la historia de la humanidad. Espero entonces que este día sea bastante, pero bastante positivo para la vida espiritual de cada uno de nosotros y que podamos estar preparándonos para poder recibir el reino de Dios que pronto vendrá.